En 1916, durante un corto permiso de la Primera Guerra Mundial, se casó con Lucie, con bastante malestar de su familia porque ella era católica y él era protestante. Al final, Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, principalmente porque tenía muchos frentes abiertos y un fuerte debilitamiento del Imperio Austrohúngaro. Aliados que le suministraban suministros generó escasez de alimentos y productos básicos en toda Alemania. Su mujer estaba aislada y enferma. Fue a buscarla a Danzig, tras la entrada del pasillo a Polonia, que era una apertura que cortaba Alemania en dos para tener un paso al mar Báltico. Después de diferentes destinos, terminó en la Academia de Infantería de Dresde, ascendió ya a comandante. Rommel recibió el 10 de octubre de 1933 el mando del tercer batallón del 17º Regimiento de Infantería. Era un batallón alpino en el cual todos sus hombres, cualquiera que fuera su graduación, tenían fama de ser magníficos escaladores. El batallón estaba acantonado en Goslar, ciudad en cuyos alrededores se acababa de producir una gran nevada. Al otro día de su llegada, los oficiales propusieron a Rommel una pequeña excursión en esquís. Deseaban, sin duda, comprobar si su nuevo jefe, de edad ya un poco madura, tenía cualidades para mandar un batallón de atletas. Como no existía allí ningún remolque para esquiar, les costó penas y fatigas alcanzar la cumbre. Al ver que una vez logrado esto, los oficiales se disponían a reposar un poco, echando un trago y fumando un cigarrillo. Rommel les dijo: creo, señores, que podrían empezar a descender ya, y el descenso se llevó a cabo a toda velocidad. Ya en la meta, los oficiales reconocieron que su comandante era un buen esquiador. Ha sido un ejercicio realmente agradable, señores, dijo Rommel. ¿Qué les parece si lo repetimos? Aquella segunda prueba fue considerada por todos como una hazaña deportiva, pero la subsiguiente proposición de Rommel de realizar una tercera salida ya fue acogida por los oficiales con mucho escaso entusiasmo. Cuando alcanzaron por tercera vez el pie de la pendiente, todos estaban al límite de sus fuerzas, todos menos Rommel, quien, en efecto, indicó que las pistas del Lanon ofrecían un aspecto tentador y que no estaría mal pasar en ella una media horita. Con este batallón hubo un primer contacto con Hitler. Durante la Pascua de 1935 debía presidir un acto castrense en que su batallón tenía que formarse ante el jefe de Estado. A Rommel le avisaron de que un pelotón de las SS se formaría entre su batallón y Hitler, haciéndole responsable de su seguridad. Rommel se enfadó y lo tomó como un insulto. Se negó a formar delante de él porque consideraba que si el jefe de Estado no se sentía seguro con sus soldados, no tenía ninguna intención de formar. Al final, por la intervención de Henry Himmler y Joseph Goebbels, las SS no formaron y Hitler felicitó a Rommel. Le ofrecieron ser instructor de las juventudes hitlerianas, pero duró muy poco en el cargo porque él pensaba que el objetivo debía ser educativo más que estar en las habilidades militares. A recibir la distinción de Schirach, que si tanto deseaba entrenar a los soldados, que empezara por sí mismo. En 1937 publicó el libro antes mencionado, La infantería al ataque, que es una lectura obligatoria en varias academias del mundo. Sin embargo, por sorpresa, su lector más influyente sobre el destino de su autor fue Hitler, que leía con devoción el libro. Al final, Hitler le seleccionó poco después para dirigir su batallón de guardia personal. En la campaña de Polonia, Rommel convivió muchas horas con el Führer, todos en general bastante positivos: seguridad en sí mismo, valor personal, dotes de mando, capacidad de gestión, una memoria prodigiosa y una tendencia a seguir sus impulsos en contra de lo que opinaban los demás. Rommel experimentó la necesidad de anotar por escrito sus opiniones y esa nota ha sido conservada por su hijo. Hitler, según decía G. Rommel, poseía indiscutiblemente una especie de poder magnético, tal vez hipnótico, que procedía de la evidente fe de Hitler en una misión que Dios mismo le había confiado, o, si no Dios, la Volksherrschaftung, la fuerza que arregla todas las cosas en la tierra, según la cual él estaba llamado a conducir al pueblo alemán hasta el sol. Y ya en aquel tiempo sospechaba Rommel que si Hitler no lograba llevar a su pueblo a la victoria, estaría igualmente dispuesto a conducirlo a la ruina. Lo único importante para Hitler era que este fin fuera en cualquier caso una culminación dramática. Al ser una campaña tan corta como exitosa, no llegó a conocer entonces la obstinación irracional de Hitler, sus ataques de rabia histérica o su decisión de sacrificar cualquier cosa con tal de conseguir sus objetivos, incluyendo a sus soldados o a la propia Alemania. Un día Hitler le preguntó qué era lo que más le gustaba y Rommel contestó sin pensar que lo que más le gustaría sería la división blindada. El 15 de febrero de 1940, Rommel tomó el mando de la 7ª División Panzer. Estaba al mando de una unidad de blindados. Entrenó intensamente
intensamente con sus oficiales y preparando a todos para la guerra que tenía pensada en su mente. Se la llamó la División Fantasma debido a la velocidad y sorpresa que constantemente lograba. El mando alemán numerosas veces no sabía dónde se encontraba. Tras el éxito de la campaña, Rommel fue ascendido y nombrado comandante de la 5ª División Ligera. Con el tiempo se organizó en la 21ª División Panzer. En la campaña de Francia, Rommel llevó al extremo la nueva táctica de la guerra relámpago y se distinguió como los grandes generales de la historia, que siempre estuvo en la primera línea para hacerse una idea real de lo que ocurría, asumiendo riesgos, cosa que hizo durante toda su carrera. Rommel viajó a África y se pasó todo 1941 mejorando las maltrechas líneas italianas, una serie de derrotas. A pesar de la inferioridad numérica y de recursos frente a los británicos, Rommel logró importantes victorias, como la conquista de Tobruk en junio de 1942, con un asedio de más de 240 días. El ataque fue una coordinación de Rommel y el ejército germano-alemán. Rommel comprendió la importancia de una estrecha cooperación entre las fuerzas aéreas y la de tierra, así como de los bombardeos a ras de suelo, realizados por aviones volando a poca altura, cosa todas ellas que la RAF se mostraba reacia a aprender. Rommel pudo darse cuenta de que sembrar la confusión en las líneas de retaguardia del enemigo desmoralizaba más a este que las pérdidas que puedan infligírsele, por fuertes que sean. Vio como el avance a toda costa y la explotación de un triunfo inicial hasta sus últimas consecuencias, profundizando en el campo enemigo, incluso corriendo el riesgo de ser cortado y rebasando algunos islotes de resistencia que la propia infantería podría ser encargada de reducir más tarde. Era un tipo de acción de gran rendimiento en el arte nuevo de la guerra mecanizada. Era ahora adaptada a las condiciones de los ejércitos blindados, la misma táctica de infiltración de Dudeford en marzo de 1918 y la que Rommel hizo suya en Rumanía y en Italia. Rommel comprendió asimismo que los tanques debían ser utilizados en masas compactas y no en orden disperso, y se convenció de que un hombre de su temple estaba hecho para el mando de una división blindada. La ofensiva de Rommel fue detenida en el Alamein, a solo 100 kilómetros de Alejandría. Rommel perdió la primera batalla porque los aliados tenían una mejor fuente de abastecimiento que los alemanes, y también parecía que descubrieron la encriptación de sus comunicaciones por la máquina Enigma. Pero aún así hubo una segunda gran batalla en el Alamein para derrotar a las fuerzas germano-italianas y obligarlas a retirarse. Esta fue la primera vez que Hitler desautorizó por primera vez a Rommel en el combate, revocó la orden de retirada y ordenó al ejército alemán permanecer en sus posiciones y resistir hasta el último hombre. Rommel realmente se sorprendió, pero acató la orden. Pero a las 24 horas volvió a ordenar retirada. No sufrió medidas disciplinarias por ello, pero Rommel sintió aún más la mala imagen del comandante en jefe. Rommel no entró en combate directamente mientras huía a Túnez, solo hizo pequeñas emboscadas. Allí luchó contra los estadounidenses, a los cuales les causó un fuerte revés. Al final, Rommel fue evacuado debido a una enfermedad. Respecto a Rommel, no sería exacto afirmar que se halló en ella como pez en el agua, pero sí es cierto que se convirtió muy pronto en tan digno del desierto como pudiera serlo un beduino. Tal vez Rommel no fuera un gran estratega, ha dicho el general Bayerlein, pero es indiscutible que era el mejor hombre de todo el ejército alemán para encargarse de la guerra en el desierto. Era una guerra para hombres jóvenes y sin embargo Rommel ya no lo era, pero gracias a los años que pasó esquiando y escalando montañas se hallaba en magníficas condiciones físicas. Tenía la fortaleza de un caballo, ha dicho un joven oficial paracaidista alemán, campeón de esquí en aquella época. Nunca había visto otro hombre como él. No necesitaba comer, ni beber, ni dormir. Podía agotar a hombres 20 o 30 años más jóvenes que él. Era duro para consigo mismo y para con los demás. Había indudablemente en la naturaleza de Rommel un aspecto espartano que le hacía sentirse orgulloso de ser tan duro y resistente a las fatigas y a las molestias. No le afectaba el calor, ni el frío, ni el tener que dormir en el suelo. Ni siquiera consideraba exagerada molestia la del Ghibli, como los alemanes llamaban al Hamsen, la cegadora tempestad de arena que abate todo lo que encuentra en el desierto, incluidos los árabes y los camellos. Según Rommel, se exageraba un poco con aquello del Ghibli y pilotando su propio avión, un Storr, insistió hasta conseguir
conseguir despegar durante una de aquellas tempestades, durante su primera batalla en el desierto, después de estar a punto de matarse al aterrizar con visibilidad cero, admitió le había sido imposible ver qué se proponían los ingleses. Estos estarían seguramente hundidos hasta las cejas en la arena.